Fíjense bien, estimados. Tenemos reportes de otra base en Ain al-Assad, donde un proyectil impactó de lleno en un polvorín del ejército de los Estados Unidos, detonando todo de una manera verdaderamente colosal. A mi juicio y experiencia resulta inverosímil que los presentes hayan sobrevivido, aunque el gobierno estadounidense afirme que todos salieron ilesos. Eso es pura propaganda de manual. El pasado fin de semana analizamos los informes sobre cómo Irán disparó misiles hipersónicos contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, dejándolo presumiblemente inoperativo. La narrativa de Washington asegura que los proyectiles ni siquiera acertaron en el blanco, pero ya han retornado los féretros a territorio estadounidense. 4 ataúdes confirmados. Esto de ninguna manera es un ataque simbólico. Es un mensaje diáfano de Irán a Washington. Tenemos perfectamente ubicados sus arsenales y los estamos erradicando del Medio Oriente. Por supuesto, Irán también está sufriendo una devastación espantosa en estos precisos instantes, con fuertes explosiones en Teherán y una cantidad lamentable de fallecidos. En Karachi, Pakistán, la Guardia de Marines apostada en el consulado estadounidense abrió fuego contra manifestantes proiraníes que intentaban irrumpir en las instalaciones. Se cuentan decenas de víctimas mortales por doquier, señores. Y fíjense, esto ocurre en Pakistán, una nación que no está formalmente en guerra con Estados Unidos, ni es zona de conflicto bélico declarado. Pakistán, un aliado histórico de Occidente y poseedor de armamento nuclear, ahora tiene civiles abatidos por marines estadounidenses en lo que técnicamente es territorio soberano pakistaní, ya que dispararon fuera del perímetro de la embajada. Las ramificaciones diplomáticas de este suceso son profundas, estimados. Sinceramente, podríamos dedicar un análisis exhaustivo y completo únicamente al caso de Pakistán, que está a un paso de verse arrastrado hacia el conflicto iraní y alineándose del lado de Teherán. Subrayo esto. Pakistán es una auténtica potencia nuclear, y las tropas norteamericanas acaban de abrir fuego contra su población hace apenas unas horas. Y no solo están lidiando con esta gravísima crisis internacional, sino que Pakistán acaba de declararle formalmente la guerra a Afganistán. Están acusando rotundamente al régimen talibán de operar como un mero instrumento geopolítico de la India. Semejante escenario, mis buenos amigos, transforma la situación fronteriza en una clásica guerra subsidiaria, o guerra por representación, entre dos potencias nucleares formidables. Me refiero naturalmente a la India y a Pakistán. Dos estados soberanos con arsenales atómicos, con un prolongado historial de disputas territoriales y poblaciones de cientos de millones de habitantes, que en estos precisos instantes se encuentran inmersos en un conflicto armado activo. Una guerra a la que la India está a punto de ser arrastrada por completo. El mundo entero anda excesivamente distraído con la situación en Irán, de modo que apenas se le presta la debida atención a este polvorín en Pakistán. Mientras tanto, en el Líbano, Israel acaba de perpetrar hace unos momentos severos ataques sobre Beirut, bombardeos despiadados que lamentablemente están cegando, una vez más, las vidas de niñas, niños y mujeres. Y presten atención, no lanzaron estos ataques contra el sur del Líbano, que es la región donde históricamente ha operado Hezbolá, sino que Israel está bombardeando directamente Beirut, la capital de la nación. Edificios enteros de múltiples plantas se están viniendo abajo, y residentes que apenas lograban retornar a sus hogares en el sur tras la última conflagración, hoy se ven obligados a emprender el éxodo una vez más. Israel parece estar actuando absolutamente fuera de control, estimados. De hecho, una de las fuentes de inteligencia militar de código abierto más respetadas y consultadas por nosotros los analistas ya ha reportado un pánico generalizado en el sur del Líbano, acompañado de nuevas y perentorias órdenes de evacuación emitidas por las fuerzas israelíes. Por su parte, Hezbolá ha ingresado formalmente en las hostilidades aliándose con Irán, mientras que los hutíes en Yemen ya se encuentran en guerra abierta contra las bases de Estados Unidos. La maniobra estratégica coordinada de estos tres actores tiene un fin sumamente claro: bloquear el estrecho de Hormuz y desmantelar por completo la presencia militar estadounidense en la región. Aquí debemos hacer una pausa obligada, caballeros, porque este es, sin lugar a dudas, el factor más trascendental de nuestro análisis de hoy,
y el que acarreará las repercusiones más directas sobre nuestras vidas. Quizás algún incauto piense, por fortuna yo no resido en Irán, ni en Pakistán, Afganistán, Irak, Siria, Libia, Líbano o Israel. Muy bien, tampoco en Qatar o Arabia Saudita, países que ya están inmersos en esta debacle. Fíjense en la magnitud de naciones involucradas, con la India a punto de sumarse. Pero esto nos impactará inexorablemente, sin importar el rincón del planeta que habiten, y la clave reside en el estrecho de Hormuz, que constituye el punto estratégico. Hablamos de la geografía insustituible por donde transita entre el 20 y el 25% de todo el gas natural licuado y el crudo, prácticamente la totalidad de los hidrocarburos que el globo terráqueo devora ávidamente. Entre un 20 y un 25% de todo ese gas natural licuado cruza por esas aguas. No se trata de una ruta mercante alternativa, es el gran cuello de botella energético mundial, y si ese estrecho se clausura, o simplemente se torna tan peligroso que las corporaciones navieras decidan abortar sus travesías marítimas, diciendo, yo por esas aguas no me aventuro, ¿qué creen ustedes, con base en la lógica económica, que ocurrirá irremediablemente con los precios internacionales del combustible, de las tarifas eléctricas y de la gasolina? Prácticamente cualquier mercancía que requiera transporte marítimo o consumo energético para su manufactura experimentará una inflación desmedida y catastrófica. Y semejante crisis, estimados oyentes, no golpeará en exclusiva la economía de los Estados Unidos, devastará la de Europa, sacudirá a Asia y someterá al mundo en su totalidad. Las compañías navieras más prominentes del mundo ya están alterando sus rutas de navegación para evadir la zona. Y esto, presten atención, es una realidad palpable que está ocurriendo justo ahora. Los precios del crudo en este preciso instante se encuentran orbitando las nubes, y en el continente europeo la situación es sumamente lúgubre, particularmente tras el ataque perpetrado contra una base de la Real Fuerza Aérea Británica ubicada en Chipre. Observen con detenimiento. La ecuación ya no se limita únicamente a Irán. Reitero, una instalación militar de la Fuerza Aérea Británica en Chipre acaba de ser vulnerada y atacada. Asimismo, la base militar francesa emplazada en Abu Dhabi sufrió un embate similar. Y es bajo este cúmulo de evidencias, estimados, que uno constata y advierte que este teatro de operaciones ostenta todas las trazas de metamorfosearse en una auténtica conflagración mundial. Inicialmente, Francia había manifestado su intención de despachar el histórico portaaviones Charles de Gaulle hacia el Medio Oriente, con la aparente finalidad de respaldar la posición estadounidense, evidenciando su inmersión en este conflicto. Sin embargo, la diplomacia gala se vio forzada a rectificar públicamente tiempo después, declarando de forma oficial que suspenderían el envío de dicho navío. Es más, tras el incidente en la base, un acontecimiento que múltiples colegas analistas interpretan como un señuelo táctico o un bulo, concebido para inducir a Irán a la falsa creencia de que París ya secundaba activamente a Washington, se materializa el ataque contra la instalación francesa, obligando al gobierno galo a emitir un rotundo desmentido. Manifestaron, con una elocuencia diplomática inusitada y clarísima: nosotros no brindaremos nuestro respaldo irrestricto a los Estados Unidos. Puntualizaron que cualquier apoyo a Washington se circunscribiría estrictamente a parámetros defensivos y únicamente en la eventualidad de tener que repeler agresiones perpetradas contra sus propias instalaciones soberanas. No existe en su discurso ni un solo atisbo de apoyo de carácter ofensivo. Su postura es puramente defensiva, focalizada en la salvaguardia de sus cuarteles. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya ha sentenciado que no tolerará la utilización del territorio español para el reabastecimiento logístico ni para la proyección de operación militar alguna que involucre a la República iraní. Y yendo un paso más allá, ha instado formalmente a los navíos de la flota estadounidense a que procedan a retirarse de sus inmediaciones jurisdiccionales. De manera simultánea en Atenas, mis estimados, presenciamos a miles de ciudadanos congregándose en enérgicas protestas pacíficas ante la fachada de la embajada estadounidense. Asistimos a una fractura geopolítica estructural entre los Estados Unidos y sus aliados históricos en Europa,
Una grieta que resulta ya a todas luces insostenible y que está profusamente documentada. Y luego, por supuesto, tenemos el trascendental factor de China. El mandatario Xi Jinping, en este preciso y delicado instante, está siendo objeto de un arduo cortejo diplomático por parte de Donald Trump, con miras a la celebración de una cumbre de Estado programada para el venidero mes de abril. Una cumbre en la que, junto a la Federación Rusa, China ya le está notificando a Washington su negativa a participar, emitiendo además una severa nota de extrañamiento diplomático, en conjunto con Moscú, repudiando el ataque perpetrado contra Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín ha declarado de manera textual, caballeros, que las acciones unilaterales de los Estados Unidos constituyen una gravísima vulneración de la soberanía iraní y que pisotean flagrantemente los preceptos fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y cómo podríamos esperar una reacción distinta? Es imperativo recordar que el gigante asiático mantiene inversiones multimillonarias atadas al colosal proyecto estratégico de la nueva ruta de la seda. La economía china ostenta una enorme dependencia del suministro energético iraní. Mantienen vigorosos vínculos comerciales y una desestabilización en la zona atenta directamente contra sus intereses soberanos. Es bajo esa implacable lógica de Estado que el gobierno chino pronuncia esta férrea condena contra la administración de Donald Trump, en momentos donde el propio Trump pugna por materializar una reunión bilateral con ellos. Y ha sido el mismísimo Xi Jinping quien le ha impuesto una condición inexcusable a Trump para acceder a dicha reunión, advirtiéndole: no interfieras en la cuestión de Taiwán. Suspende de inmediato la transferencia de $13,000 millones en pertrechos militares que planeas entregarles, y entonces nos sentaremos a dialogar. Pero si le facilitas un solo rifle a Taiwán, olvídate del asunto. Cuidado con la magnitud de esto, estimados analistas, porque según ha corroborado el New York Times, Trump ya ha cedido ante la presión. Todo expediente vinculado a la venta de armamento a Taiwán ha quedado súbitamente congelado, dejando a la isla en una alarmante vulnerabilidad armamentística. ¿Y por qué claudica Trump? Sencillamente porque ambiciona esa fotografía política junto a Xi Jinping en abril, y porque alberga un profundo temor estratégico hacia el poderío chino. Y todo este tablero, señores, parece apuntar sin equívocos hacia el gran rediseño del orden mundial, donde las superpotencias, las verdaderas hegemonías, se sientan a la mesa para repartirse el planeta en zonas de influencia. Hablamos de una negociación del calibre de: yo aseguro mi injerencia en Venezuela, tú consolidas tu posición en Ucrania y tú te anexas Taiwán. Siendo realistas, el propio gobierno de Estados Unidos ha validado históricamente la política de una sola China, reconociendo que la isla forma parte integral de su territorio continental. Sin embargo, tras décadas enteras en las que Taiwán operó gustosamente como el escudo protector de los intereses geoestratégicos norteamericanos en el Pacífico, ¿saben ustedes qué es lo que finalmente cosechan Taiwán y su clase política? La más descarnada traición de la administración de Donald Trump. Ahora, lisa y llanamente, los están abandonando a su suerte, a merced de los designios de Xi Jinping, recordando por supuesto que Washington siempre validó en los papeles aquella política de una sola China. Emplearon a Taiwán como un instrumento de agitación y en el momento crítico los dejan desamparados. Esas son las infaustas consecuencias que se pagan cuando uno deposita su confianza política en aliados de tan precaria moralidad. Si albergan alguna duda al respecto, pregúntenle a la delegación diplomática iraní, que hace escasamente una semana mantenía canales de diálogo abiertos con los representantes estadounidenses en la nación de Omán. Celebraban un viernes de supuesto optimismo, creyendo haber cristalizado un acuerdo bajo las leoninas condiciones impuestas por Washington, y, en un giro dantesco, al día siguiente ejecutan sin miramientos al líder supremo de Irán. El expediente de Taiwán, caballeros, reviste una importancia superlativa. Constituye, a mi maduro entender, la demostración empírica más contundente sobre cuál es la verdadera, descarnada y cruda jerarquía de prioridades que manejan estas grandes potencias imperiales. Hablamos de Taiwán, un tema medular que el bloque republicano esgrimió durante largos años como arma arrojadiza para fustigar a la bancada demócrata.
tachándolos de ser excesivamente pusilánimes frente a Pekín. Y he aquí la gran paradoja. Ahora son ellos quienes sacrifican impúdicamente a la isla en el altar político de una mera cumbre bilateral. Y lo perpetra el propio Trump, aquel individuo que juraba mano de hierro contra Pekín y que curiosamente encomendó misiones tan delicadas hacia el frente en Ucrania. Y tocando el escabroso tema de Ucrania, caballeros, hay que tener sumo cuidado con esta variable. Si uno examina el ajedrez con lupa, nota que despachan a Kiev a un general en retiro de nombre Keith Kellogg, quien se atreve a divulgar públicamente en sus redes sociales serios cuestionamientos a la mismísima política exterior de la administración a la que sirve, censurando la vergonzosa abstención de Washington durante una votación crítica en el seno de la ONU referente a la paz ucraniana. Ante este panorama, ¿qué es lo que observamos los estudiosos de la geopolítica? Es evidente que Donald Trump intenta afanosamente parcelar la geografía mundial, cortejando descaradamente tanto a Pekín como a Moscú, con propuestas del siguiente tenor. A ver, ¿qué les parece esta idea? Analícenlo un instante. Yo afianzo mi dominio sobre Venezuela, y ustedes se abstienen de socorrerlos. Por otro lado, ustedes se quedan con Taiwán, y yo me lavo las manos y evito prestarles el mínimo auxilio. Y respecto al complicado asunto iraní, ¿qué te parece, Rusia, si como contraprestación yo te sirvo a Zelensky en bandeja de plata y nos sentamos a observar qué pasa en Irán? Les aseguro que cada vez son más los analistas que publican sólidas teorías, apuntando precisamente a que Trump persigue llegar a un gran acuerdo con las grandes potencias para ejecutar un reparto neoimperial del mundo. Entraríamos de lleno a la era donde imperaría brutalmente la ley del más fuerte en todo el planeta. Observen a Kim Jong-un, quien acaba de dictar públicamente sus términos condicionantes para entablar un diálogo con Washington, frente a lo cual Trump prácticamente ha claudicado, optando por no contestarle en lo absoluto. Y en este turbio mar de especulaciones, proliferan también hipótesis muy oscuras, las cuales postulan que la verdadera razón por la que Donald Trump reventó este conflicto en Irán obedece a que Israel lo tiene subyugado, acorralado por el pescuezo, en virtud de poseer copias íntegras de los infames archivos Epstein. Lo estarían extorsionando sin piedad para que ejecute el trabajo sucio que Israel le dicte, ordenándole caprichos como trapea aquí, barre esta zona enemiga, bombardea esto, limpia aquello. Y ante esto, Donald Trump no tiene mayor margen de maniobra que agachar la cabeza y responder, sí, señor, como usted ordene. Es una de las teorías que está circulando con fuerza. Dicho sea de paso, no perdamos de vista al colosal portaaviones Gerald R. Ford, el cual suma ya cerca de 300 días en misión operativa, prácticamente varado en Haifa, donde se reporta que la moral de la tripulación es sumamente baja. A la par, tenemos a personajes como Lindsey Graham vociferando en la televisión, promoviendo abiertamente invadir Cuba en estos precisos instantes. Y todos y cada uno de estos gravísimos acontecimientos, mis estimables amigos, se están desarrollando al mismo tiempo, condensados en menos de una semana, en cuestión de días. Y aquí surge el interrogante fundamental, una pregunta que vale la pena hacerse, no como provocación, sino como un riguroso ejercicio analítico de geopolítica. ¿Cuántos conflictos simultáneos, con cuántos actores o en cuántos continentes necesitamos presenciar para llamarle a esto por su verdadero nombre? Y es imperativo entrar en los detalles, señores, pues en cada uno de estos frentes de batalla reposan datos, fechas, declaraciones y fuentes específicas que vale la pena revisar con el mayor de los cuidados para saber qué es lo que realmente se está gestando aquí, que no es otra cosa sino la división del mundo entre los poderosos. Se los decía yo a manera de profunda reflexión hace un rato. Francamente no recuerdo si en esta transmisión o en la de María del Carmen. Recuerden que tenemos un canal secundario, el espacio de María del Carmen, en donde también estamos transmitiendo contenido analítico original, porque frente a la censura imperante es sumamente importante mantenernos comunicados, especialmente si algo llega a pasar en este canal principal. Así que les sugiero enfáticamente que se suscriban al canal de María del Carmen. Retomando, yo les decía, fíjense bien, en enero secuestraron al presidente Nicolás Maduro, en febrero asesinaron al líder de Irán,
El nuevo giro en la estrategia de Donald Trump es la flagrante extorsión, el secuestro y el asesinato orquestado de jefes de Estado. Mi gran interrogante es, ¿qué nos depara el panorama para marzo? ¿A quién le tocará el turno en marzo? Háganmelo saber en la caja de comentarios del chat, porque verdaderamente pareciera que la cuota es ir por un jefe de Estado diferente cada mes. Les agradezco infinitamente el favor de su atención al vernos. Si han encontrado valor en esta exposición geopolítica, síganos en vivo para disfrutar de nuestro programa completo, de lunes a viernes, a través de nuestros canales oficiales en YouTube y Facebook. Suscríbanse de inmediato, compartan este material con sus amistades más críticas y no duden en dejarnos sus sesudos comentarios. Los esperamos con los brazos abiertos en nuestras próximas transmisiones en vivo.